desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 que hacemos aficionados para vosotros que también sois aficionados al deporte rey del automovilismo. En esta ocasión casi hacemos pleno, nos faltaría nuestro compañero Gerardo, pero sí que tenemos a Agustín. Muy buenas, Agustín, ¿cuánto tiempo? Hola, pues sí, después de casi 6 episodios sin aparecer por aquí, retomo la labor. Y retomas la labor, como comentábamos la semana pasada, con el resumen de lo que ha sido el Gran Premio de Japón. Emanuel, Gran Premio que, pues ha tenido alguna cosa que destacar, pero que no ha sido una sorpresa, ¿verdad? No, volvemos a lo habitual y que quizás sea lo más, digamos que lo menos apetitoso de todo. Si acaso así, después comentaremos evidentemente, pero así lo más llamativo fue el sábado, porque después la carrera tuvo sus cosillas, pero dentro de la habitualidad de los dos últimos años. Y una carrera, Juan, que nos lo decías antes, ha sido complicada de seguir por su carencia de emoción y la hora a la que nos hemos tenido que levantar, ¿verdad? A las 7 de la mañana. Yo he de reconocer que la tuve que grabar. Me parece que tú también tuviste algún problema similar, ¿no? Sí, no, o sea, esto fue totalmente después de Singapur, de bajón, de resaca, de estar viendo la tele medio dormido. A mí lo que me ocurrió, yo sí que la vi entera, pero con más tiempo los ojos cerrados que abiertos. Así que me la tuve que volver a ver ahora hace un rato, porque es que prácticamente no en directo prácticamente no me enteré de nada. Bueno, pues lo que vamos a hacer, como siempre, es una pequeña pausa para meter un par de promos y vamos a comenzar comentando alguna noticia de las que se han producido esta última semana. Ya tienes disponible tu mejor revista del motor, Cadena Motor Mag, con la información más actual en todo lo referente al automóvil, moto, competición, seguridad, tecnología. Cadena Motor Mag incluye los mejores vídeos para que no solo la leas, también la veas y la escuches. Descárgatela de forma gratuita en el kiosco de Apple o de Google o en cadenamotor.com. Cadena Motor Mag. Descarga y disfruta de la mejor revista del motor. Como decía, noticias. Emanuel, creo que tenemos 3 pensando ya en el 2016. Sí. ¿Qué nos destacas? Bueno, finalmente Renault se ha decidido en la decisión a tomar si continuaban en Fórmula 1, si abandonaban la Fórmula 1 o continuaban con Red Bull. Ya comentaba en un momento hace varios podcasts que la de continuar en Red Bull se acabó. Y precisamente hoy han confirmado que inician el proceso de adquisición del equipo Lotus, ¿no? Han anunciado que han firmado un preacuerdo con la empresa que posee los derechos mayoritarios de Lotus. Es una subsidiaria de Genie Capital. Y en las próximas semanas pues irán cerrando los flecos que quedan para completar la compra e ir armando ya un poco el equipo, sobre todo en el tema de pilotos, porque en el Gran Premio de Singapur el equipo de Lotus confirmaba a Pastor Maldonado y quedaba la otra vacante, que ya sabemos que no va a ser Romain Grosjean, porque ya que en Japón todos los responsables de Lotus hablaban de Grosjean como, deseándole lo mejor, que ojalá estuviera con ellos, pero que Grosjean ha decidido tomar otro camino, y ese camino seguramente sea el equipo Haas. Mañana Haas da una conferencia para anunciar sus 2 pilotos de cada próximo año y casi todo el mundo, solo falta confirmarlo, ¿no? Sabremos mañana cuáles son, pero con total seguridad serán uno de ellos Grosjean y el otro seguramente yo he puesto por Esteban Gutiérrez, ¿no? Por aquello de atraer los patrocinios de Telmex. Y un poco también la afición mexicana, estadounidense está muy cerquita, pues
dos pájaros de un tiro, ¿no? Y después hablando también de mexicanos, y la última noticia es que aquí en Japón Force India confirmará a Pérez, ya cuando comentamos que Force India confirmara a Hulkenberg, que el acuerdo con Pérez estaba muy ligado, pero bueno, se venía retrasando semana tras semana, lo que aumentó un posible rumor de que Pérez igual acababa en Lotus y tal. Pero no, Force India confirma a Pérez, con lo cual la pareja Hulkenberg-Pérez continuará, que creo que ya va por el tercer año consecutivo, una buena pareja de pilotos para Force India, un equipo que a mí al menos es el que más me está gustando en esta segunda parte de la temporada. Y esas serían así las notas más los highlights. Más destacadas de esta semana. A mí, Como veis, a mí todo- me queda la duda de si por fin se confirma la compra de Lotus por parte de Renault, ¿cómo se llamará el equipo a partir del año que viene? Renault. Sin Lotus Renault. Sí, bueno, igual tiene que continuar lo de Lotus por algún lado, ya sabes, por aquello de que tienen que mantener el nombre para que los derechos del año anterior se le den, pero digamos que en el papel igual pone Renault Lotus no sé qué, pero en los rótulos y todo esto, Renault F1 Team o Team F1 o como demonios lo quieran llamar, pero Renault sí o sí. No, lo decía sobre todo después de toda la movida que había habido con la compra, ¿no? De precisamente cambiarle el nombre de Renault a Lotus y que el Lotus en realidad no es el Lotus histórico, sino que era simplemente la marca y no sé, me quedaba esa curiosidad de saber si le seguirá mereciendo la pena pues eso, ¿no? O sea, utilizar la marca registrada Lotus, ¿no? Con todo lo que ello implica. Bueno, y esto, bueno, antes de entrar en lo que es Japón ya, es bueno para Fórmula 1, ¿no? Un constructor vas en la parrilla a full. En cuanto a los pilotos, pues Maldonado, ¿cuál es vuestra apuesta para que acompañe a Maldonado en el equipo? La verdad es que está un poco... Claro, en principio Grosjean, Renault, francés, total, todo parecía un pack muy bonito, pero claro, Grosjean apuesta por irse para Haas. En teoría se dice que apuesta por Haas para coger un camino cercano a Ferrari, que la verdad pensándolo, Grosjean en Ferrari en sustitución de Kimi Raikkonen al lado de Vettel, pues bueno, tampoco es un piloto que yo creo que le iba a hacer daño a Vettel, aunque cuando juntaron a Grosjean y Kimi en Lotus, pues Grosjean respondió bastante bien. Pero bueno, para un piloto que acompaña a un piloto con aspiraciones a campeonato del mundo y que los dos consigan ese mundial de constructores, pues sería una posibilidad. Y de cara en ese equipo Renault, pues yo no sé, viendo cómo está el mercado, que Pérez renovado, Hulkenberg renovado, Mercedes listo, Ferrari listo, McLaren listo, Williams listo, pues la verdad es que a ese Renault, así una novia con pedigree quedan pocas. Roberto Meri, hombre. Roberto Meri, bueno, por soñar que no quede, ¿no? O incluso el propio Carlos Sainz, vete tú a saber. ¿No había un francés que estaba compitiendo en GP2 o en GP3 que estaba como probador en Mercedes? Pascal Verlaine, yes. Puede ser. Pascal, me suena Pascal algo. Pero ese creo que es Pascal Verlaine, creo que es alemán, creo, ¿eh? Ahora me haces dudar. Sé que había un francés. Bueno, francés Pierre Gasly, pero creo que ese es acaba de ser confirmado tercer piloto de Red Bull. ¿Y ahora mismo quién está de probador en Lotus? Pues Jolyon Palmer, que es una de las posibilidades a entrar. Jolyon Palmer, el británico, Federico Gastaldi, el team principal cuando no está Gerard López, pues ha dicho que Jolyon Palmer, que está subiéndose con habitualidad en los libres en sustitución de Grosjean, pues es una posibilidad, ¿no? Conoce el equipo, está rodando los viernes, pues aparte el apellido Palmer tiene pedigree dentro del paddock, pues se abre una posibilidad. Pero claro, Jolyon Palmer no es un Sergio Pérez, no es un Hulkenberg, no es
un Ricardo, no es un Bottas, no es uno de estos que en teoría para un equipo como Renault, que en teoría, por lo que tengo entendido, si entras en la Fórmula 1 es para intentar ganar el campeonato. Igual no el próximo año, vale, pero dentro de unos años. No me da salido el nombre. ¿Cuál es el tercer piloto de McLaren ahora mismo? Stoffel Van Dorn. No, Kevin Magnussen. Magnussen. Magnussen, sí. Quiero Se decir, dejó por querer Haas. categoría podría estar ahí. Sí, se dejó querer por Haas y McLaren ya ha dicho que vamos, si viene un equipo y él se quiere ir, que le abre las puertas sin ningún problema. Pero no había rumores de que Button se iba y quedaría Magnussen como piloto de McLaren. Sí, de Button también se decía que aquí en Japón, iba a anunciar su retirada y no ha anunciado nada. El equipo ahora le quiere mantener cuando el año pasado era más de no mantenerlo. Bueno, no se sabe aún a ciencia cierta qué va a hacer Button. Yo creo que va a seguir al menos un año. Y eso, claro, cierra las puertas a Kevin Magnussen, Stoffel Van Dorn y todos estos. Pero ahora que lo dice Juan, Kevin Magnussen, que por cierto en las últimas semanas se rompió un brazo haciendo mountain bike, pues la verdad es que viendo así de los que quedan libres, pues sí, puede ser una posibilidad buena para este nuevo renacimiento del equipo Lotus. Simplemente por ser un piloto contrastado, porque la verdad es que estamos tirando palos de ciego totalmente ahora mismo. O sea, eso... Sí, O sea, luego... que lo tengan claro Bueno, nuestros oyentes. Bueno, este nuevo equipo Renault igual se puede parecer al Renault de la época cuando empezó Alonso, ¿no? Que tampoco en su momento cuando entraron a full ficharon a Trulli y a Button, se fue a Button, continuó Alonso y Trulli, bueno, pilotos en teoría de aquella época jóvenes, casi pues, sí, cierta experiencia, pero que no habían hecho nada en la Fórmula 1 y al final le fue bien con Alonso sobre todo. Trulli ganó... Bueno, con Alonso había ya un precontrato, ¿eh? Sí. Ya cuando Alonso corrió en Minardi, ya de alguna manera se sabía que era piloto de Renault. Sí, pero me refiero que no había ganado nada ni tenía la época, o sea, tenía la experiencia de Minardi, pero como Magnussen, que tiene la temporada de McLaren y ya está. ¿Y algún E-piloto de estos? ¿Algún piloto? No, E-piloto, de los que están en la... De la Fórmula E, no sé, la verdad. Yo creo que está muy a gusto en la Fórmula E. Pedro de la es que Rosa al final, también podría. Es que al final todos esos pilotos de la Fórmula 1 que fueron a la Fórmula E son pilotos renegados, que nadie los ha querido en la Fórmula 1 por una cosa u otra, ¿no? Y se han acabado en la Fórmula E porque no les ha quedado otra. Sí, han hecho ese cambio de vida para una fórmula que nací que tenía vacantes. Bueno, se hablaba como en la posibilidad de que Renault una parte del pastel sea para Alan Prost, pues igual como el hijo estaba ahí en la Fórmula E, pues y Prost, pues igual del hijo, ¿no? Pero antes que esto me quedo con Magnussen, me quedo hasta con Maldonado. Bueno, para esto tenemos, seguramente se confirme antes de que acabe el año, pero ya estamos hablando de la temporada que viene. Si os parece, avanzamos, comentamos ya lo que ha sido el Gran Premio de Japón. Emanuel nos comentaba el viernes que había sido de los Libres Unidos y nos quedamos entonces en ese sábado de madrugada con los Libres 3 y la clasificación. Emma, ¿alguna cosa que destacar de los Libres 3? Pues sí, porque el viernes fue pasado por agua y apenas sirvió para absolutamente nada, porque el sábado por la mañana no hubo lluvia, ni el sábado ni el domingo, y el sábado, claro, sí, el viernes fue tirado a la basura, el sábado había que probar muchas cosas por la mañana antes de la clasificación, muchas vueltas, intentar probar los dos compuestos de neumáticos, y en esa sesión marcó el mejor tiempo Rosberg, seguido de Hamilton, tercero Ricardo, cuarto Bottas, quinto Massa, sexto Raikkonen, séptimo Verstappen, octavo Vettel, noveno Grosjean, cerrando el top 10 Carlos Sainz. Y ya viendo cómo quedaba la sesión, pues si alguien tenía dudas, Mercedes volvía a liderar bien, sin complicaciones, y lo de Singapur se confirmaba que fue un, ¿cómo decirlo?, la excepción que confirma la regla, ¿no?
Y ya metidos en clasificación, que como comentaba al principio del podcast, que quizás fue un poco más lo más atractivo por ciertas cosas que pasaron, ¿no? En esta primera sesión se quedaron los habituales: Alexander Rossi, Will Stevens, Felipe Nasser, Marcos Ericsson y Jason Button. Hay que decir que justo Max Verstappen conseguía pasar a la Q2, ¿no? Pero se quedaba parado al final, más o menos al final de la sesión, y unas circunstancias raras, porque intentó que el monoplaza, cuando se le quedó tirado, meterlo en escapatoria, al final gira el volante y se mete en la trazada y se queda un punto ahí raro que le acababa finalmente causando una sanción de 3 posiciones. Y en este lugar donde Verstappen se quedaba parado, provocaba unas banderas amarillas justamente cuando pasaba a Rossi, Alexander Rossi, el piloto de Manor, con lo cual tenía que ir más lento por haber una zona de bandera amarilla, y eso provocaba que Rossi, de los intentos que tuvo para marcar un tiempo rápido, pues no pudiera hacerlo, con lo cual se quedaba fuera del 107% su vuelta rápida. Pero los comisarios les pescaron, porque durante todo el fin de semana, el viernes y el sábado por la mañana, pues sí que entró en ese 107%. Como comento, Verstappen sí que pasó a la Q2, pero como se quedó tirado en la parte final de la Q1, pues ya en la Q2 ni marcó el tiempo. También se quedó en esta Q2 Fernando Alonso, Pastor Maldonado, Carlos Sainz y Nico Hülkenberg. Y en la Q3, pues 10º fue Dani Kvyat, 9º Sergio Pérez, 8º Romain Grosjean, 7º Ricardo, 6º Raikkonen, 5º Massa, 4º Vettel, 3º Bottas, 2º Hamilton y pole para Rosberg. Aquí hay que comentar que nos llevamos un susto, porque cuando quedaban algo como 40 segundos, una cosa así, Dani Kvyat tenía un accidente de estos importantes, el coche quedaba totalmente destrozado. De hecho, le tuvieron que cambiar todo: chasis, motor, caja de cambios, suspensiones, todo, coche nuevo, y eso provocaba que Kvyat tenía que salir finalmente desde el pit lane, pese a quedar en la clasificación 10º. Y eso impedía, porque claro, evidentemente sacaron bandera roja, pero quedando 30 y pico segundos, pues evidentemente no reemprendieron la marcha, y eso provocó que no pudieran hacer el segundo intento para mejorar el tiempo, pues ni Rosberg ni Hamilton, sobre todo ni Rosberg ni Hamilton, que eran los que aspiraban a hacer la pole, y nos quedamos con las ganas de ver si Hamilton le hubiera robado la pole a Rosberg y seguir aumentando su récord de esta temporada. Y con esto cerrábamos la jornada del sábado y nos plantábamos ya el domingo, un domingo en el cual pues no ha habido ningún tipo de problemas con la lluvia como hubo el viernes, como decía Manuel, y que bueno, pues planteaba una carrera en seco, cosa que aquí en Japón, bueno, pues alguna carrera en mojado ha dado bastante espectáculo. Con esta carrera en seco, Rosberg en la primera posición, como comentaba Manuel, salía bien. Lo que pasa es que Lewis Hamilton, la verdad es que salía mucho mejor, se ponía más o menos a la par, cogió un poco de delantera el británico, y llegado a la segunda variante, a la segunda parte de la primera curva, bueno, esos primeros giros, Hamilton conseguía quedarse con esa primera posición. Nico se veía un poco forzado a salirse un poquito de la trazada buena, cosa que aprovechaban tanto Sebastian Vettel como Valtteri Bottas, y que se colocaban en medio de los dos Mercedes. A partir de ahí, pues lo que veíamos también por la parte de atrás era dos toques entre Daniel Ricciardo y Felipe Massa, en el cual bueno, pues se emparejaban también y se tocaban en los neumáticos, sobre todo. El resultado de esto no causaba accidente, pero sí causaba un pinchazo a cada uno de los dos, con lo cual tenían que ir a boxes ya en esta primera vuelta para cambiar neumáticos. Y teníamos otra situación muy similar entre el coche de Carlos Sainz y el de Sergio Pérez. En este caso,
Sergio Pérez sí que tiene que ir a cambiar neumático, pero Carlos Sainz puede continuar la carrera sin ningún tipo de problemas. Una vez que superamos los primeros giros, vamos, pues, la tónica habitual, vamos viendo cómo Lewis Hamilton pues marca su ritmo, intenta abrir su hueco para hacer la primera parada con la mayor tranquilidad del mundo y manteniendo la primera posición ya cuando salga. Veíamos que Vettel, Bottas y Rosberg pues se iban distanciando un poco, pero mantenían un grupo estos tres corredores. Kimi Räikkönen, que había salido bien, pues estaba ahí en quinta posición detrás de este grupo. Luego estaban los dos Lotus, el de Romain Grosjean y el de Pastor Maldonado, y teníamos también a Nico Hülkenberg, seguido de Carlos Sainz y de los dos Sauber. El primero en intentar pues hacer una estrategia distinta o dar la sorpresa ha sido Bottas, cambiando la vuelta 12. Intentaba cubrir posición Sebastian Vettel 2 vueltas más tarde, mantenía la posición, la cubría perfectamente sin problema. También entraba otras 2 vueltas más tarde tanto Kimi en la vuelta 16 como Rosberg en la 17, y Hamilton entraba ya pues en última posición en la 18, sin ningún tipo de problemas. Más o menos había controlado a todos sus rivales y no se había producido en este primer cambio pues ningún tipo de fluctuación en las primeras posiciones. Veíamos a partir de aquí que Nico Rosberg sí que empezaba a ir un poco más rápido y que sí que conseguía sacar la tercera posición a Valtteri Bottas, y se ponía ya a perseguir a Sebastian Vettel. Por la parte de atrás, que quizá fue la que más ha dado para ver, la que más minutos le ha dedicado la realización, una vez pasadas estas primeras vueltas, teníamos a Fernando Alonso en una 10ª posición, defendiéndose de Max Verstappen. Ha habido pues una bonita lucha en varias partes de la carrera, con varias luchas distintas entre Alonso y tanto Carlos Sainz como Max Verstappen. Veíamos que Kimi Räikkönen que también iba apretando y que cazaba a Valtteri Bottas, que conseguía adelantar, que ahí, pues haciendo un adelantamiento de la segunda parada, entraba bastante pronto, y que cuando ha entrado Kimi Räikkönen ha precipitado un poco el hecho de que cambiaran neumáticos los demás. Rosberg y Bottas lo hacían justo después de él, con Nico manteniendo la tercera posición, pero el Valtteri Bottas perdía la posición con el Ferrari de Kimi Räikkönen, y se mantenían pues por delante tanto Sebastian Vettel como el Lewis Hamilton. Por ahí no había mucho problema, salvo que Sebastian Vettel en su parada pues perdía la posición con Rosberg, que venía, como decía, muy fuerte desde el primer cambio de neumáticos, y que se mantenía pues por detrás de su compañero de equipo de Lewis Hamilton, más o menos sin atacar al británico. En esos momentos, digamos que ya estaba establecida lo que iba a ser la carrera por arriba, con Lewis Hamilton, con Nico Rosberg, con Vettel, con Kimi Räikkönen en cuarta posición, con Bottas siguiéndolo. También podíamos destacar pues Nico Hülkenberg, que seguía detrás de ellos en sexta posición, los dos Lotus, tanto Romain Grosjean como Pastor Maldonado, que también estaban ahí en los puntos. Y teníamos una guerra ahora también con los Toro Rosso entre ellos, entre Sainz, que iba noveno, y Verstappen, que iba en 10º, en el cual pues hemos visto bastante lucha entre ellos y que finalmente pues ha pasado Max Verstappen. Hemos visto como Carlos Sainz tenía un problema al entrar en boxes, que se cargaba el volardo de entrada, lo cual pues le retrasaba y le llevaba al traste un poco pues esta carrera buena que estaba haciendo. Se veían obligados a cambiar el morro del coche sin haberlo visto prácticamente, porque era desde que entraba en boxes hasta que llegaba el coche el tiempo que tuvieron para reaccionar.
Por detrás de esto, bueno, pues como decía, las posiciones en los coches de primera línea quedaban más o menos igual. Llegaba Lewis Hamilton en primera posición, con Rosberg a una distancia bastante cómoda, de 18 segundos. 20 segundos llegaba Sebastian Vettel, luego venía Kimi Raikkonen con el segundo Ferrari. Bottas entraba en quinta posición, Nico Hülkenberg entraba ya un poquito más descolgado a casi un minuto en sexta posición, Romain Grosjean y Pastor Maldonado entraban prácticamente juntos, ya un minuto 12, un minuto 13, y a partir de ahí al noveno era Max Verstappen con un minuto 35, y a partir de ahí Carlos Sainz ya con una vuelta perdida, Fernando Alonso, que mantenía su coche en pista y que entraba a 11º, Sergio Pérez, que durante las últimas vueltas ha estado peleando con Marcus Ericsson, con Kvyat que tenía problemas con los frenos y que iba un poco pasado. También estuvo en la lucha con Ricciardo, que entraba 15º, luego ya entraba Button en 16ª posición, 17º era Felipe Massa, Rossi entraba a 18º, Stevens 19º y Felipe Nasser ya directamente pues había abandonado antes de terminar la carrera. Y yo no sé si se me queda algún detalle que queráis comentar antes de hacer ya la lectura, o procedéis ya directamente a dar vuestra opinión de lo que ha sido la carrera, de cómo lo habéis visto. Bueno, yo de la carrera solo voy a comentar un par de detalles. Uno es el inicio de la misma. En la salida yo creo, mi impresión, que Rosberg está muy blandito con respecto a Hamilton. Yo creo que, vamos, si Rosberg tiene la intención de al menos complicar la vida a Hamilton en el campeonato, pues tienes que hacer todo lo que esté en tu mano para que Hamilton no te adelante en la salida. Y si encima y si eso incluye tocarse, pues mira, pues mala suerte, ¿no? Vete tú a saber qué hubiera pasado, ¿no? Pero es que se lo puso blandito y encima al final acabó perjudicándolo evidentemente él mismo, porque se fue casi por fuera en la segunda curva, en el principio de las S, y al final lo acabó adelantando Vettel, Bottas, y al final en la primera parte tuvo que hacer la de recuperación. Eso por un lado. Y después Carlos Sainz, comentar de Carlos que parecía que estaba en buena posición para acabar en torno, vete tú a saber, séptimo como mejor resultado. Y si en otras ocasiones comentamos que Toro Rosso y especial Renault pues le habían fallado en el tema de fiabilidad, el que ha fallado es hoy, porque se comió ese volardo cuando iba a entrar en boxes, lo que provocó que destrozara el alerón delantero. Evidentemente esto pasa en cuestión de segundos, los mecánicos no estaban preparados, tuvieron que tener un alerón, cambiarlo en pista, y ahí perdió pues como 20 segundos muy valiosos que al final pues le sirvieron para de una posible séptima posición a entrar décimos. Y otra vez volvió a haber tema con Verstappen, porque según ha dicho Carlos a final de carrera, el equipo le dijo que lo dejara adelantar, pero claro, en este caso Verstappen no tenía opción real a adelantar a un piloto, con lo cual, ¿qué demonios pasa aquí? ¿Qué pasa? Que el único que recibe órdenes y las acata es Carlos Sainz, y el único que se las puede soltar a la torre es Verstappen, y siempre se beneficia Verstappen. Aquí esto, bueno, si ya a raíz de lo que pasó en el anterior Gran Premio ya olía mal, pues esto ya vamos que a ver qué pasa. Vale que Verstappen llevaba el neumático más blando y Carlos Sainz más duro, pero vamos a ver, ni uno ni otro tenían opciones de coger a Pastor Maldonado, déjalos que se luchen uno con el otro. Vale que uno tenga el neumático más blando y tal, pero que haya lucha, ¿no? Y si se toca, yo que sé, mala suerte. Tampoco es que estén peleando por un podio ni hay algo estratosférico, son 1 y 2 puntos, ¿no? Que vale, que es Toro Rosso y que tampoco va sobrado de puntos por toda la fiabilidad de todo el año, bueno, vale, pero joder, nada, venga, deja pasar a Verstappen, es que siempre le toca a Carlos Sainz dejar pasar al otro. Sí, bueno, un poco lo has resumido. La verdad es que estábamos acostumbrados últimamente a tener carreras en las que determinadas circunstancias hacían variar un poco el resultado final de la carrera,
Y esta sí, ha habido cositas, pero que solo involucraban pues al piloto que tenía el error o como mucho a otro más, ¿no? En ese sentido ha sido una carrera sosainona, digamos, por no habido ni safety car, tampoco no recuerdo ahora mismo, o sea, pero creo que tampoco siempre ocurre en Japón, ¿no? Y poco más a lo que has añadido. Simplemente que para mí la única emoción, por así decirlo, que hubo o esto de estar mirando la tele y pasártelo bien fue quizás cuando ya hacia el final de carrera aparecieron los coches que empezaban a doblar a todo el trenecito que se formó con los Sauber y con los Toro Rosso y bueno, pues ahí empezamos a ver alguna cosa interesante, pero a nivel eso de adelantamientos, de jugadas, de sobre todo ver cómo Ericsson se defendía de Pérez, que con el Force India intentaba recuperar posiciones y poco más, ¿no? La decepción de los Red Bull y yo creo que nada, o sea, un Hamilton, Rosberg, Vettel y... Con el Red Bull, claro, es que el toque entre Massa y Ricardo de la salida, pues claro, se fue a pique tanto la carrera de Massa como Ricardo y vale, Kvyat... Sí, pero la de ellos dos, o sea, a lo que voy, la de ellos dos no hizo que cambiase sustancialmente estrategias ni que implicase a otros pilotos. Hombre, quizás ¿no? Kvyat, que salía desde pit lane y tal, sí que podía hacer más, aunque la verdad es que tuvo un fin de semana bastante cruzado Kvyat. En cuanto a Ricardo, ya pues se le fastidió la carrera, casi perdió una vuelta nada más por el tema ese, ya pues por mucho que hiciera y tuviera un ritmazo de la leche, pues poco podía hacer, pero en el caso de Kvyat, que no tuvo problemas, aunque salía de pit lane y tal, pues viendo cómo fueron Verstappen, que también salió retrasado, pues sí, dices, igual que ya podía hacer más, ¿no? En ese aspecto sí, estoy contigo. Pero tuvo problemas de frenos absolutamente toda la carrera. Sí, estuvo muy empeñado en que pulsar el botón de adelantamiento y del equipo no le dejaron. No le dejaba. Y bueno, yo no sé, para mí Kvyat fue de los que se lo debió de pasar bien, corriendo, ¿no? Precisamente por esos problemas e intentar no salirse de la pista en ningún momento. Sí, y después otra comunicación de radio que ha dado mucho de hablar es esas dos que enseñaron de Alonso quejándose de su equipo, de su motor, no sé, de que aquello parecía un GP2 y que lo adelantaban como querían, ¿no? No, es que bueno, precisamente hacia el final, cuando comento lo de que se estaban doblando la cabeza a los que iban por atrás, en un momento dado, en ese trenecito andaba Button por allí, y la verdad es que lo de los McLaren, la imagen que han dado en esta carrera, yo creo que es la peor casi de toda la temporada, en el sentido de que daba la sensación de que a Button le ponían una bandera azul. O sea, el adelantamiento, lo adelantaban en plan como si tuviera una bandera azul. Es que hubo una de las mejores... uno de los highlights de la carrera fue ese doble adelantamiento de Verstappen y Nasser a Button. Button en el medio, no se movió, yo de aquí no me muevo, uno por un lado y el otro uno por dentro y uno por fuera. Cierto, es cierto. Sí, pero eso aún fue a mitad de carrera. Pero hacia el final es que... Sí, un Red Bull, sí, escándalo, antes de 130R, ¿no? Sí, vamos, que sí, lo adelantan... Que adelantar en 130R tienes que ser muy superior para poder lograrlo. Y sí, a Button... No, pero es que además, y luego detrás venía Massa ahí también. O sea, pero es que sin la más mínima... Mira que es difícil adelantar. Pues nada. Era un coladero lo de los McLaren en esta carrera. Y más en casa de Honda, ¿no? Yo lo que desprendo de esto es que vale, ya sabíamos que la unidad de potencia pues, no era muy allá, pero ya lo que tampoco es muy allá es el chasis, ¿no? Porque si te fijas en Red Bull, en Singapur al menos Ricardo peleó por la victoria y aquí vale, entre unas cosas y otras pues la carrera no les ha salido por tal, pero al menos en Red Bull sabemos que el chasis
es un pata negra, ¿no? Lo que falla es un poco la unidad de potencia de Renault. Pero es que en McLaren ni chasis, ni unidad de potencia, ni es que ni los pit stops son rápidos, ni es que va todo a pedales. Sí, y ya lo que faltaba era pues que los propios pilotos ya hagan declaraciones como las que hizo Alonso durante la carrera. Que esas declaraciones, ¿vosotros creéis que Alonso es consciente de que, bueno, igual, bueno, él sabe que le pueden pinchar en cualquier momento en la radio, pero ¿vosotros creéis que es consciente de lo que está diciendo o es un momento de calentón de que, mira, esto me están adelantando, esto está a las narices, esto es como GP2 y lo suelto por radio, que imagino que en todo lo que va de año habrá soltado alguna perla como esta en otras carreras, imagino, porque esta no es la primera carrera en que lo adelantan como quieren. Vamos a ver, fue aposta. Porque mira dónde lo está haciendo, en qué circuito lo está haciendo, donde estás diciendo tú, en casa de Honda. Es decir, que igual están ahí todos los directivos de Honda, escuchan el comentario de radio y, claro, se le cae la cara de vergüenza. Sí, completamente de acuerdo con Agustín, ¿eh? De hecho, hasta me imagino a Ron Dennis y el resto de McLaren casi frotándose las manos, ¿no? Y en años anteriores nos criticábamos a Ferrari porque no tenía evolución durante el año, y en McLaren hemos visto que en las primeras carreras estábamos todos ahí con, bueno, pero va a ir evolucionando el coche. Nos han vendido la moto de que iba a evolucionar el coche y la verdad es que no ha mejorado ni el motor, ni el rendimiento del coche, ni tan siquiera la fiabilidad. Es que no hay ningún rayo de luz. Es decir, que ahí en McLaren son expertos en vendemotos. Se la venden a Alonso. Bueno, Honda se la vende a McLaren. Honda también se la vende a Alonso. Alonso, en cierta manera, también nos las vende a nosotros, porque aunque mantiene los pies sobre la tierra, pero siempre que dice, bueno, el próximo año la cosa irá mejor, pero el próximo año vete tú a saber. Igual la cosa sigue como sigue este año, o un poquitito mejor, nada más. Sí, el problema probablemente sea eso, ¿no? El vender humo. Si nos hubieran dicho desde el principio, este año va a ser un desastre, pues ya lo tendríamos. Que Honda hubiera dicho, necesitamos como mínimo un año de estar rodando con el coche para poder alcanzar el nivel exigible, el que le exigimos todos a una escudería como McLaren, y habríamos sabido a lo que atenernos y ya está. Probablemente Alonso seguiría un año más en Ferrari. Me estoy haciendo cábalas, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues no por querer seguir en Ferrari, sino por decir no tengo a ningún sitio mejor donde estar, me quedo un año más en Ferrari, que evolucione un poco el McLaren, y cuando ya el McLaren sirva para algo, pues ya me cambio. Pero claro, o sea, lo que nos vendieron fue completamente lo contrario. Y ese está el problema. Las prisas que tenemos todos porque la cosa funcione, y está claro que ese motor pues le necesita mucho trabajo todavía. Evidentemente, entre estas comunicaciones que salieron al aire de Alonso, Ron Dennis salió aunque seguro que, como decíais vosotros, seguro que Ron Dennis y el otro, sobre todo el staff de McLaren directivo, se estaba frotando las manos, y todos, porque al final yo creo que todo el mundo piensa que el motor no anda, pero también el chasis, hay que decirlo, porque el chasis, pues en Singapur era de chasis. Si tienes un chasis, la cosa ibas para adelante, ¿no? Pero Ron Dennis, al menos de cara a la prensa, dijo que las declaraciones de Alonso eran un poco reprobables, ¿no? Que en cierta medida, vamos a ver, si las comparamos con Hungría, donde en plena clasificación Alonso coge el coche, intenta empujarlo para llegar e intentar hacerlo bien, y ahora es que tampoco vale, que de cara, por ejemplo, Honda los estás dejando con el culo al aire. Evidentemente el coche no va, te adelantan en casa como quieren, en tu casa, en Honda, que llevas diciendo hace carreras que, bueno, en Singapur, en Japón, el coche puede ir bien, y ves que aquello no tira. Pues sí,
lo dejas con cara al aire, como digo, pero por otro lado el compromiso de Alonso dentro del equipo, pues yo creo que está salvaguardado, y que esas posibles dudas que alentó, por ejemplo, Briatore diciendo de que si Alonso no gana se irá, hombre, al menos no se irá en estos 3 años que tiene firmados. O sea, lo que quiero decir es que el compromiso de Alonso con McLaren está ahí, vamos, es que debe ser el que tiene más compromiso dentro del equipo. Que vale que diga estos comentarios, pero sigue manteniéndose al pie del cañón. Sobre todo porque es que es su última oportunidad. Más bien creo que es eso, que no tiene opción para... Ve que no le prometieron un coche igual el año que viene, con un motor que se supone que llevaba un año, que tenía un año de ventaja de desarrollo, porque no estaría... bueno, se podría aprovechar de la experiencia de los otros motores y es peor que cualquiera. Es decir, que lleva ese año de retraso más bien. Entonces ve que no hay evolución posible, ve que no hay margen de maniobra, y el fichaje que podía ser su última opción a ganar se está convirtiendo en eso, en acabar... con la carrera como ese año, esos 2 años fatídicos en Renault sin ganar ni siquiera una carrera. Y por otra parte, quizás es un poquito más preocupante porque, bueno, al menos Alonso lo ves que está, al menos intenta pelear y tal, pero en el caso de Button, es que no sé, pelea o realmente estamos viendo la diferencia que hay entre Alonso y Button es la que hay en términos de pilotaje, ¿no? Que Alonso es bastante mejor, o es que Button está de depresión, o sabes que me refiero, tampoco tira, el otro McLaren intenta hacer algo, o es que el equipo es tan desastre que mira, que hasta Button se ha contagiado y ni en carreras locas ni todo esto veríamos a un Button de tiempos anteriores. No, bueno, ha tenido esta temporada carreras en que ha podido hacer algo, pero realmente es que tampoco puedes ver que destaque algo, que parezca que luche, porque es que no tiene armas. A Alonso lo vemos porque igual está hay ese margen de piloto que igual le da medio segundo, pero claro, es que tampoco le puedes pedir a Button nada, porque es que no tiene con qué competir. Es como si le pides algo a un Manor que compita, puedes competir con tu compañero de equipo, pero nada más. Desde luego pinta mal la situación de McLaren hasta final de año, y habrá que ver un poco las dudas para el año que viene. Quizá habría que destacar un poco de esta carrera también, como decíamos antes, esa lucha entre los 2 pilotos de Toro Rosso, que yo creo que están dando mucho juego. Destacaría un poco también la parte, o sea, que la parte interesante de las carreras está siendo esa parte de atrás, que en esta ocasión, bueno, pues en la parte final ha estado con Ericsson, con Pérez, con Kvyat y con Ricciardo. Un poquito bueno, que la realización lo ha cogido bien. La verdad es que poco hemos visto a la cabeza de carrera a ese rodar. respecto, Dani, perdona que te corte, aquí de manera, digamos, oficiosa, desde Mercedes han quejado de que lo poco que ha salido en televisión, Hamilton, o bueno, más Hamilton y Rosberg, ¿no? Digamos que, por eso decía antes, oficiosa. No hay de mandar una carta oficialmente a Eccleston, oye, ¿qué pasa aquí? Pero han dejado mostrado su malestar ante este hecho. Y no se sabe si Eccleston, si ha sido casualidad, que como decía Dani, es que por la parte de atrás la cosa ha estado entretenida, que yo creo que es eso. Realmente es que la parte de atrás había esos pequeños duelitos entre tal, banderas rosas, banderas azules y tal. Y al final no sales en pantalla, porque realmente la carrera desde la salida, el Rosberg-Hamilton, ya se sabía que, salvo que aquello hubiera un cataclismo, pues ganaba Hamilton, y Rosberg ya sabíamos todos que iba a saber recuperar esas posiciones que había perdido por lo que pasaba en la salida, ¿no? Con lo cual, pues, oye, ya estaba cantado, o sea, tampoco... Sí, es que no había mucho más que mostrar.
la parte de delante ha sido básicamente pues en el tema de de los pasos por boxes, en los cuales pues se ha movido un poco la historia, pero del resto es que no hay mucho que destacar. La parte interesante es eso, cómo hemos ido viendo adelantamientos en equipos que sí que están igualados, que sí que luchan de tú a tú, y claro, yo no sabía eso que comentas del equipo Mercedes, pero es normal también, son los que tendrán pues los anuncios de lo más caro, porque cuando quieres anunciar tu marca la querrás anunciar en un coche ganador, obviamente, y lo último que se te ocurre es que vas a poner la publicidad cara, porque te la van a cobrar cara, en un coche que va a salir pues cuando llegue a meta, cuando salga de la carrera y poco más. La verdad es que ahí el equipo Mercedes cierta razón tiene que quejarse, pero ojalá que se le haga el caso justo, porque si tenemos que ver a todos los coches por igual y tenemos que estar aguantando los Mercedes en las primeras posiciones, dando vueltas al circuito sin que tenga mayor problema por parte de los otros coches, la verdad es que las carreras van a perder aún mucho más de lo que ya han perdido en los últimos años. Yo no sé si en este caso Mercedes se olvida de que todo esto se monta por los aficionados, ¿no? Y nos tienen que dar lo mejor que puedan darnos, ¿no? Y desde luego eso no es estar viendo cómo Hamilton vuelta tras vuelta le saca segundos a Vettel, ¿no? Hasta que después llegó Rosberg, incluso, o sea, y no digo que Hamilton no se esfuerce, o sea, en eso en absoluto. O sea, de hecho, recuerdo durante la retransmisión que Pedro de la Rosa decía, pero ¿cómo puede ser que faltando una vuelta y sacándolo no sé cuántos segundos le saque un segundo más por vuelta Hamilton a Rosberg, ¿no? Es decir, que el pilotaje de Hamilton, desde luego que es encomiable, ¿no? Sobre todo dadas las circunstancias. Otros probablemente pues se dedicasen a pues eso, a dejar pasar vueltas, a ahorrar motor y no, Hamilton ahí está. Pero claro, es que ¿qué espectáculo hay en eso? No hay. No, de todas formas, lo que tú apuntas de la orientación, esa es la que entenderíamos nosotros, pero realmente creo que hace ya bastante tiempo que la Fórmula 1 no está pensada para el público, está pensada como un negocio para ganar dinero. Para ganar dinero pasa mucho por la publicidad, por las televisiones ahora. O sea, que es que el año que viene vamos a tener que pagar por ver esto. O sea, si en una carrera, aunque sea temprano, yo medio me quedo dormido, me empezaré a pensar muy seriamente si esto merece la pena. Si ya así, encima, es que no veo ni los follones que tienen por culpa de las banderas azules y lo único que hago es ver a un Mercedes que ni siquiera, o sea, en la recta podría ver detrás que viene el segundo. No es de recibo. Pero eso no es tanto problema, bueno, de la realización, sino de a dónde está llevando el chiringuito los gestores de la Fórmula 1. Es complicado. Quisieron acercar cambiando el motor, pero es que al contrario, han abierto un hueco y los han separado más, porque aún con Red Bull, tal como estaba, siendo quien era Red Bull, que nadie le tosía, aún había carreras que aún teníamos algún duelo en cabeza. Pero es que este año, salvo la carrera anterior en Malasia o alguna por ahí que Vettel pueda competir por un error de los pilotos de Mercedes, es que en estos 2 últimos años es que la carrera es sosa. Si no nos ponen eso, si no te venden la Fórmula 1 con un adelantamiento de un Toro Rosso a un Sauber, es que al final no te venden nada. Sí, porque de las de duelo Rosberg-Hamilton solo tuvimos aquella de Bahrein el año pasado, porque el resto Rosberg, la verdad, ha estado muy blandito, ¿eh? Y en Mercedes ya dejaron entrever tras verlo de Singapur que si la situación de Singapur
se repetía en el futuro, no descartaban usar las órdenes de equipo. Y no quiero decir con esto que ya las hayan utilizado aquí en Japón, no creo eso, evidentemente, pero es que Rosberg estaba muy blandito, hombre, y ya el año pasado lo vimos en Bélgica, que vale, tuvimos ese toque, aunque no fuera voluntario, lo que provocó el pinchado de Hamilton y tal, pero vamos, hombre, al menos es que tenía todas para que salía por el lado, bueno, más o menos a la par, salía por el lado bueno Rosberg, perdón. Es cierto que Hamilton se pone a la par, pero digamos que la trazada buena la tenía Rosberg y Hamilton le come la tostada y se supone que Rosberg está luchando por el título. No, hombre, no. Haz lo que tengas que hacer para que Rosberg no te adelante, o sea, Hamilton no te adelante. Y la situación debía ser al contrario, que Hamilton se viera de tal manera que tuviera que frenar y que adelantara todo el pelotón de atrás, Vettel, Bottas, etcétera. Y al cambio Hamilton consiguió darle la vuelta a la película, que Rosberg fuera el perjudicado de toda la situación. Bueno, lo que podemos hacer, si os parece, es recordar cómo están las clasificaciones, tanto del Mundial de Pilotos como del Mundial de Constructores. Y luego también recordaremos cómo están las porras y la predicción que hicimos la semana pasada en el podcast. La verdad es que poco acertada puede haber sido. Si os parece, entonces, comenzamos por pilotos. En primera posición sigue Lewis Hamilton con 277 puntos. Nico Rosberg es segundo con 229. La verdad es que la distancia entre los dos pilotos de Mercedes decanta muchísimo el campeonato para Lewis Hamilton. A falta de 5 carreras tiene prácticamente 50 puntos de ventaja, prácticamente 2 carreras. En tercera posición está Sebastian Vettel con 218. Kimi Räikkönen está un escalón por debajo, casi 100 puntos lo separan, 119 puntos, seguido de Valtteri Bottas, que es quinto con 111 puntos. Felipe Massa es sexto con 97, luego viene Dani Ricciardo y Daniel Kvyat, séptimo y octavo con 73 y 66 puntos respectivamente. Luego tenemos en novena posición a Romain Grosjean con 44, Sergio Pérez es décimo con 39, 38 tiene Nico Hülkenberg, que es décimo primero. Décimo segundo es Max Verstappen con 32 puntos. Décimo tercero es Felipe Nasser con 17. Décimo cuarto Pastor Maldonado con 16. Carlos Sainz es décimo quinto con 12 puntos. Décimo sexto es Fernando Alonso con 11. Marcus Ericsson es décimo séptimo con 9 puntos. Jenson Button es décimo octavo con 6 puntos. Sin puntuar quedan pues Roberto Meri, Will Stevens y Alexander Rossi, los 3 integrantes del equipo Marussia que han corrido este año con 0 puntitos. En cuanto a constructores, pues más de lo mismo. Mercedes en primera posición con 506 puntos. Ferrari está segundo con 337 puntos. Williams es tercero con 208 puntos. Red Bull Racing cuarto con 139, quinto Force India con 77, Lotus es sexto con 60 puntos, Toro Rosso séptimo con 44, Sauber es octavo con 26 puntos y con 17 está el equipo McLaren en novena posición. Decimos Marussia, que igual que sus pilotos no ha sumado ningún punto. Emanuel, recuérdame ahí qué predicción hicimos en el podcast anterior. Pues Juan apostó por Vettel seguido de Ricardo Hamilton, tú apostaste por Hamilton, Vettel, Ricardo y yo por Vettel, Hamilton, Rosberg. Imagino que las apuestas por Vettel venían encaminadas porque se repitiera lo de Singapur, pero Mercedes volvió a lo habitual y aquí no apostamos por el podium clásico de este año, Hamilton, Rosberg, Vettel, que al final se volvió a repetir, que habría que contarlas, pero debe ser como la quinta vez o una cosa así que vemos este podium. Sí, la verdad es que se está repitiendo lo suficiente como para que esta semana que viene los pongamos a los dos ahí. En cuanto a la porra que os interesa a vosotros, que es en la que participáis, comentamos que esta semana en primera posición ha quedado Chedaboy con 169 puntos, seguido de Manuel con 166,
En tercera posición, Herbigui con 154. Garafa 88 es cuarto con 151 puntos. Fuser es quinto con 147. Don Orión sexto con 145. Daniel San es séptimo con 143. Cucaracha Veloz octavo con 141 puntos, los mismos que David Metal 3 y Manuel Navarro. Y vamos a añadir también a Tony Biciclo y un cuádruple empate a 141 puntos. Hasta ahí serían los 11 primeros de esta carrera. En cuanto a la clasificación general, Richie Cucalón, tenemos un empate. Yo creo que es la primera vez que tenemos empate en las primeras posiciones en la clasificación general. Doble empate con 2.056 puntos. Están en primera posición Richie Cucalón y en segunda Robert N2. Tema de orden alfabético simplemente. En tercera posición tenemos a Zambra con 2.018 puntos, muy pegado a los dos primeros clasificados. Cuarto es Emanuel con 1.995, los mismos que Manuel Navarro, que es quinto. En sexta posición tenemos a Reistlin, que tiene 1.988 puntos. Jos Basso, séptima posición, 1.973. Octavo es Mad Max con 1.940 puntos. MJ Tardos es noveno con 1.921 puntos. Y en décima posición, décima y décimo primera, volvemos a tener otro empate más, Cucaracha Veloz y Ezirz con 1.913 puntos. Como veis, la cosa sigue apretada y entre el primero y el décimo tenemos poco más de 100 puntos, cosa que en una carrera que el primero no la haga puede ser incluso adelantado por el décimo. Y yo no sé si queréis añadir alguna cosa más, si queda algo en el tintero, algo que no se haya comentado, o pasamos ya directamente a despedir este podcast en el cual hemos resumido lo que ha sido el Gran Premio de Japón. Bueno, interpreto vuestro silencio como que no tenemos nada más que añadir. Por mi parte, recordaros que pronto estaremos aquí con el previo del siguiente Gran Premio, que se disputará dentro de 2 semanas, que será el Gran Premio de Rusia en Sochi. Y que, agradeceros que estéis ahí para escucharnos y os dejo con mis compañeros que os van a explicar dónde encontrarnos, dónde seguirnos y cómo poneros en contacto con nosotros. Un saludo y hasta luego. Y si nos queréis enviar algo por las redes sociales, lo podéis hacer por Twitter, en @desdeboxes, y en Facebook lo podéis hacer en la dirección facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Y si nos queréis enviar un correo electrónico, la dirección es desdeboxespodcast@gmail.com, y todas estas direcciones, incluida la de la porra, las encontráis en desdebox.es. Y si disponéis de un dispositivo Android, dentro de la tienda de aplicaciones de Google, buscáis Desde Boxes y ahí podéis encontrar nuestra aplicación, donde tendréis toda la información de la página web, el Twitter, la porra. Y nada, nos escuchamos para la semana que viene. Un saludo.